Nada. Leí en la mañana. Ya. Sí, leí. No tuve nada. Ya. ¿Qué pruebas tienen? Todos. Ayer tuvimos Esto, química. pero esto es preocupante. Sí, esto es preocupante. Sí. De que todos estamos en la lista de una u otra forma. Esto es genial. ¿Cuándo van a empezar a estudiar neuro? Después El martes de la próxima semana. el 24 es genética. El viernes 24 estoy... Pero la próxima no íbamos a terminar. De ver las materias que ya faltan. No, yo voy a estudiar, tenemos un estudiante. Se los digo porque yo estaba revisando los apuntes y me di cuenta que había varios errores leyendo, no me cacho. Entonces me di la molestia que ahora estoy haciendo un resumen para la segunda prueba. Eso. ¿Puedo llorar? Dos hijos. El resumen, traté de ser lo más ameno posible. Quizás esté listo durante esta semana. Tiene hartas tablas, porque no todas las vías tienen tablas, entonces le hice tabla a todas las cuestiones. Arreglé los errores también, le puse imágenes y eso. Y principalmente, y quizás uno que otro consejo por ahí. Pero principalmente es casi literalmente un resumen del apunte, no es como mi primer apunte que es como consejos. Este es como un resumen, así que es como que es el mismo apunte pero con menos materia. Lo saco con 4 meses. Exacto, esto es una parte de la prueba. Con esa sesión. Es una Yo parte creo de que la sí, porque en prueba. verdad es un resumen. Ya. Eso, empecemos. Sería una parte, ¿no? Pero dices de todo. De todo. Ah, de eso sí. Esta Si no, no mesa, sería tanto mi emoción. esta mesa es de clínica. Así que esto quizás es lo menos importante para ustedes ahora, pero a largo plazo es lo más importante, la verdad. Si se acuerdan de esto, pues tener en tercero o cuarto, está bien. Porque da igual que eso se para el recorrido de ciertas materias, pero si saber esto, Se lo recuerdan más de un semestre. para que después no lo reten, de neuro y que dijeron que en neuronato no aprendieron nada. Ya, eso. Ya. Dos cosas. Uno, las enfermedades, las enfermedades de los vasos del cerebro son la segunda causa actualmente de muerte en Chile. Ya, para que sepan, así que es una cosa importante. La primera causa son enfermedades del corazón. ¿Ya? En realidad están compitiendo, hasta casi que esto llega al primer lugar, así que están por ahí. ¿Cuál es la primera? La primera enfermedad es al corazón, pero en verdad es como, no sé, 25 o 24, una cosa así que es como casi lo mismo. Ya. Entonces, dos cosas. La clínica principal de las alteraciones, ¿por qué ocurre? Un vaso se obstruye con algo, cualquier cosa, puede ser un trombo, puede ser una placa estereosclerótica, cualquier cosa se obstruye, se genera una zona de isquemia, o sea, una zona donde no hay irrigación, y posteriormente esa zona se puede morir. Entonces la clínica principal de los pacientes con alteraciones en los vasos del cerebro son clínicas principalmente de síntomas negativos o de déficit de función. Por lo tanto, si yo les digo, por ejemplo, un paciente dejó de moverse, un paciente dejó de ver, un paciente dejó de sentir superficial, no sentir del corazón. Va a tener clínica, síntomas negativos, va a tener clínica principalmente, es la clínica correcta, vascular. ¿Ya? En cambio, si les digo, por ejemplo, paciente ve otras cosas, por ejemplo, ve destellos, o paciente siente hormigueo, eso no es una enfermedad cerebrovascular. Eso de Son estimulación. síntomas positivos. Sí. Otra clínica puede ser, pero no es vascular, isquémica. Ya. Segundo, los cuadros vasculares son cuadros agudos. Por lo tanto, si les digo, un paciente dejó de ver, o dejó de sentir, o dejó de caminar, ahora probablemente sea vascular. Pero si les digo esto mismo en un paciente que fue un deterioro progresivo durante un año, por ejemplo, eso probablemente no sea vascular. Puede ser cualquier otra enfermedad cerebral, pero no es vascular. Por ejemplo, algún tumor. Cualquier otra cosa, pero no va a ser vascular. ¿Ya? Eso. Partamos ahora con los territorios. El color amarillo es de la cerebral media. La cerebral media lo que hace es irrigar principalmente la cara superolateral, ¿ya? Tenemos la cerebral anterior, que es el lóbulo frontal, principalmente la porción sagital, ¿ya? El lóbulo occipital es irrigado por la cerebral posterior, ¿ya? Y parte del tálamo, igual importante. Y eso. ¿Se acuerdan dónde viene la cerebral posterior? ¿La cerebral posterior dónde viene? ¿Y la basilar viene? Por lo tanto, el territorio de este es principalmente territorio posterior, o el territorio anterior es aportado por la carótida interna. Entonces, territorio anterior, carótida interna, territorio posterior es de la vertebral, o circuito vertebral basilar, también se le dice así. Ya. Entonces, vamos a partir por cada uno. La idea es que los déficits son simples. No hay que aprenderse tantas cosas de memoria si ustedes saben las áreas de Brodmann. ¿Saben las áreas de Brodmann? Bien. Pero si se las supieran, sería Sería súper fácil. sería todo más fácil. Por ejemplo,
cosas importantes. Giro precentral, giro postcentral. Giro precentral es sensitivo, giro postcentral es motor. Si se dan cuenta, el giro abarca tanto el lóbulo, la porción de la arteria cerebral media como de la cerebral anterior. Si se acuerdan del homúnculo, que es una personita invertida, la cabeza está acá y los pies están acá. Por lo tanto, la clínica de la cerebral media va a ser alteraciones de la movilidad, pero del predominio de la cabeza y de las manos, o cabeza y miembro superior. Mientras la debilidad o la inmovilidad afectada por la cerebral anterior va a ser principalmente de las piernas, ¿ya? Lo que se dice en clínica, ahora, como es un hemisferio, por lo tanto va a ser en la mitad del cuerpo, hemi. Y como es alteración de la movilidad, es una plegia. Por lo tanto va a ser una hemiplegia de predominio facial y braquial. Y aquí, de la cerebral anterior, va a ser un predominio principalmente crural o de extremidad inferior, ¿ya? Eso es como lo importante que tiene que quedar de esto. A su vez, tenemos el homúnculo también sensitivo. Aplica lo mismo. El paciente, en este caso, entonces, ¿qué va a hacer? Va a dejar de sentir. Y la clínica principalmente va a ser, en el caso de la cerebral media, de la cabeza y de las manos. Por lo tanto, va a ser una alteración que se dice, como es la mitad del cuerpo, hemi, como es disminución de la sensación, hipo, y estesia, que significa sensación. Entonces, una hemi-hipoestesia. De predominio de la cabeza y de las manos, y de los pies en el caso de la cerebral anterior. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Otra cosa importante de la cerebral media es el área de Broca y el área de Wernicke. Por lo tanto, los pacientes con alteraciones de la cerebral media van a tener afasia, que son trastornos del lenguaje. Va a ser que el paciente no puede articular el lenguaje, pero sí puede entenderlo, que en el caso es una afasia motora, en este caso afasia de Broca. Y en el caso de la de Wernicke, que es comprensiva, el paciente no entiende lo que le están diciendo, pero habla fluido. O sea, habla bien, pero no entiende nada. Dice puras cosas disparatadas, pero las dice coherentes, o sea, las dice de forma correcta. Dice un montón de cosas, sí, no sé. Tú le dices cómo está y te dice sí, no entiende, pero sí habla bien. O sea, una fase de comprensión. Ya. A su vez, la occipital, irrigada por la cerebral posterior, ¿se acuerdan qué área está aquí? ¿Qué sensación? La visual. La visión. Por lo tanto, la principal clínica de las alteraciones del lóbulo occipital son alteraciones de la visión. Como es un hemisferio, sería hemi. Como es sin visión, es A significa sin, y visión óptica. Entonces va a tener una hemianopsia. ¿Ya? Eso. Y otra cosa que irriga la zona de la arteria cerebral posterior son el tálamo. Por lo tanto, igual los pacientes pueden tener una clínica de síndrome talámico. Que los pacientes con síndrome talámico, como se acuerdan, el tálamo es un núcleo sensitivo. La clínica principal es de lo que se dice en clínica hiperpatía o hiperalgesia. Los pacientes, frente a estímulos muy pequeños, sienten dolor. Lo tocas y les duele. Eso es como la hiperpatía o hiperalgesia, muy característico de los síndromes talámicos. Eso. Creo que lo dije todo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? No se olviden, igual que de la vía visual, las radiaciones ópticas igual pasan por la zona de la cerebral media, por lo tanto la cerebral media igual puede tener clínica de hemianopsia, ¿no? Solo por las radiaciones ópticas, no necesariamente por alteraciones corticales. Y las alteraciones motoras son contralaterales, porque si se acuerdan, la vía corticoespinal se decusa a nivel de las pirámides, por lo tanto, si es antes de la decusación, por lo tanto la alteración va a ser contralateral. O sea, por ejemplo, sería una hemiplegia contralateral. Exacto. O sea, siempre va a ser contralateral. Sí. Ya. Si se te lesiona, por ejemplo, por fuera, al revés. Si la paciente tiene una hemiplegia del lado izquierdo, la alteración probablemente sea del lado derecho del hemisferio. ¿Ya? Y eso, otra cosa me he olvidado. El área de Broca y el área de Wernicke, la alteración de afasia siempre se da en el lóbulo dominante. Por lo tanto, si tú tienes el lóbulo, tiene que haber un infarto del lado izquierdo para que se te dé alteraciones de afasia. Por lo tanto, la hemiplegia del lado derecho, que está asociada con afasia, me dice necesariamente que la alteración está a nivel del hemisferio izquierdo, y por lo tanto es correcto. En cambio, si tiene hemiplegia del lado izquierdo, que me dice que la alteración está a nivel del hemisferio derecho, yo sé que el hemisferio derecho en general no es el dominante, por lo tanto probablemente no haya afasia. Yo tengo una duda respecto a la afasia, porque bueno, tenemos el hemisferio izquierdo, tenemos la arteria cerebral media y se lesiona, entonces lesiona una gran parte, tendríamos los dos tipos de afasia al mismo tiempo, ¿no? Depende, porque igual es raro que la cerebral media es grande, por lo tanto generalmente son territorios de las ramas de la cerebral media. Ya, o sea, podría ser, no sé, esta parte. Sí, pues. Ya, Y esta parte. recuerda también que, por ejemplo, se te puede lesionar el área específica de Broca o un área alrededor del área de Broca, entonces hay distintos tipos de afasia igual. Ya. Eso.